Hola, muy buenas, bienvenidos a una nueva edición, una nueva semana aquí en Colgados del Aro. ¿Qué tal, Damián? ¿Qué tal? Bueno, pues como siempre comenzamos los lunes pues debatiendo, discutiendo, confrontando ideas y para ello, como Daimiel y yo, pues ponemos el criterio y la sabiduría, necesitamos compensar por otro lado y por eso tenemos todas las semanas aquí a dos personajes ya imprescindibles en este programa y hoy me gusta la música que hemos elegido para entrar. Si tengo una duda, quédate la comento, pon la música. Bien, inconfundible, la música de La Pantera Rosa. Saludamos con un fuerte aplauso al gran Ciro López. Bravo. Y al gran Pablo Lasso. ¿Quién sería la... Espera, dejadme que haga la pregunta. Pues no le preguntan. Sí, sabemos cuál va a ser. Claro. Sería el Magi Rosa, es la pantera anaranjada, como Donald. Además, no veis la foto que ya hemos puesto aquí, la que me regalasteis en Reyes. ¿No le veis como anaranjado? No, la foto es... Esa foto, pásamela. Es de cantante, ¿no? Es como de Dani Daniel o algo así, o sea... Es terrible, es terrible. La foto que me hicieron en Mediaset para... Esta es una foto de promoción. Por Sí, cierto, está bien. Por cierto, ¿vas a volver a alegrarnos? ¿Sí? ¿Vas al Sí, europeo? Ah, no lo sé, no sabemos. ¿Qué pensaba que era? No sabemos. No sabes. Todavía no se sabe ni qué cadena lo va a dar. Ah, no lo tiene... Hombre, de todos modos, sea la que sea, si fueran inteligentes me ficharían a mí para darle un poquito de alegría. Oye, Podría- si va de fotos, ojalá una de Antúnez allí con... Claro, pero Sí, tú, por con él. ejemplo, porque en la tele, si no se te viese, yo no sé, tú trabajas en Movistar, Sí. yo creo que Hay Lasso nicho. sería un buen Hay negocio fichaje ahí. de comentarista, Para ¿no? Movistar. Bueno, yo lo planteo. Para cualquier, no, para la cadena que... En el próximo debate os digo lo que me han dicho. Vale. Pero yo soy de Pepefón. Ah, entonces vale, lo tienes difícil. Pero Entonces- siempre te puedes cambiar. Bueno, a Sí, ver, sí, me puedo cambiar. hoy es el primer, ya os dije el otro día que el debate de la semana pasada, del 2 de enero, estaba grabado, con lo cual este es el primer debate del año realmente. Durante estas Navidades hubo un día que en Teledeporte pusieron una final de un torneo de Navidad, no recuerdo de qué año, 80 y tantos, donde era la selección yugoslava contra el Real Madrid. Y 86 era, ¿no? sí, Bien, sí. Entonces, pues nada, otra vez me habéis dado mucho la bracha, unos cuantos de vosotros, recordándome el Petrovic y tal, los 60 puntos, los 40, bueno. Y me parece que igual es un buen momento, con gente aquí que entiende de la materia, de ubicar, o sea, no cabe duda, y yo creo que no tenemos ninguna duda, que Petrovic era un jugadorazo. Ahora bien, si la figura de Dražan Petrovic, en fin, con el tema de pues cómo acabó, su desgraciado accidente, tal y cual, si está en su justa medida o está sobredimensionada, porque como todos sabemos, pues el morirte joven, pues a veces muere joven, no, vive rápido, muere joven y tiene un cadáver bien parecido. No sé, había una canción o algo. Sí, eso decía, sí. Bueno, No, morir no. joven mitifica, ¿no? Que es lo que quiere decir. Exactamente, Mitifica. muy bien, gracias Pablo. Bien, entonces, no sé si alguno de vosotros quiere empezar. Daimiel. Daimiel, venga, que es verdad que tú nunca empiezas. Yo creo que, bueno, hay gente muy fanática de Petrovic, ¿no? Que les parece el mejor jugador europeo de la historia y creo que se puede debatir sobre ello. Yo no creo que se le haya agrandado la imagen por el hecho de morir joven, en cuanto a que morir joven le cortó una trayectoria que, de haber sido confirmada en los años posteriores por lo que apuntó en sus 2 últimos años en la NBA, incluso podría haber agrandado su figura, porque él podía haber ido para gran figura de la NBA, ¿eh? Y hubiera sido la primera gran figura de la NBA europea, por así decir, ¿no? A mí me llamó mucho la atención que en Cleveland, en el año 97, en un centro comercial, subiendo unas escaleras mecánicas, vi una foto de Petrovic de, no sé, era como 8 por 5 metros o así. Entonces yo no tenía esa noción de que allí era venerado también. Cleveland. En Cleveland. Es verdad que se celebraban los 50 años de historia de la NBA y que reunieron a los 50 mejores de la historia, pero él no estaba en la lista. No, claro. Y aún así tenían la foto. Es decir, yo creo que sí que reconocen en la NBA a Petrovic como un gran jugador que tardó en reaccionar o en explotar en la NBA y que se perdió pues un All-Star seguramente para muchos años. A ver,
Si no es el mejor, yo creo que no es el mejor jugador europeo o nacido en Europa, porque creo que ahí habría que buscar otras comparaciones. O sea, claro, evidentemente hablamos de comparaciones de gente que muchos no han visto jugar, pero no es que sé, mismos yugoslavos, Kresimir Čosić, Mirsad Elibašić, yo creo que Dalipagic no, pero bueno, que ha habido, y después ya Arvidas Sabonis, Pau Gasol, ¿por qué no vamos a ponerlo en esa lista? Nowitzki, Dirk Nowitzki, ¿no? 3 veces ganador. Pero sí es verdad que aunque Anthony diga que no influye, yo creo que sí que mitifica mucho el haberse muerto tan joven. O sea, yo creo que eso lo ha mitificado, porque sí es cierto que él se muere con 29 años, y a esa edad hay gente europea que después ha ido a NBA y que han sido, a lo mejor han jugado ya pues 7, 8 All-Star. Pues Don Nowitzki, no sé si con 29 años, Anthony debía llevar ya a 6, 7 All-Star. Después también Vlado Divac también es un jugador que después acabó triunfando en los Lakers. Pero sí es verdad bueno, que es un jugador diferente, fue un jugador que además debutó muy joven en el Šibenik, de la mano de Zoran Sladny, lo hace debutar con 14 años y medio, con 15 años, y con 20 años ya es un jugador protagonista en la selección yugoslava. Entonces, bueno, yo creo que es un mito. El mejor jugador de Europa para mí no lo es. No lo podemos considerar el mejor jugador nacido en Europa. Quizá no fuera creo. el mejor de Europa cuando salió, ¿no? Hasta ese momento. Yo Hubo creo una ni explosión eso. tal que fue el mejor de Europa hasta ese momento, pero luego ha habido tantos después tan grandes que habría que debatir sobre si Nowitzki, Gasol, Tony Parker incluso son europeos que han sido más grandes que él. Aún así, la generación mía, que yo, ahora que hablar del 86, yo tenía un año ahí solo, Iturriaga, aquí donde lo ves. Los que hemos tenido que leer y ver vídeos de mierda en YouTube para ver cómo jugaba Petrovic, porque es lamentable, las retransmisiones eran lamentables, entre que son ya ripeadas del VHS, se llama VHS. Pero bueno, es que se hacían con 4 cámaras, en fin. Nada, Te tienes que imaginar muchas cosas, pero las empezó a dar la impresión de que eran una dimensión impresionante, algo que salía fuera de lo normal. Pero si bien no solo como jugador, sino ese extra que tenía de carisma y de, si me permitís que lo diga, de hijo de puta que era en la cancha. Tú lo sabrás bien, ¿no, Iturriaga? Sí, recuerdo, cada vez menos, pero sí, recuerdo algo. Ese extra puede que sea lo que, junto con morirse, le ha hecho convertirse en una leyenda fuera de lo normal. Sí. ¿Qué? ¿Ahora tengo que decir yo? Sí. Bueno, tendrás que poner Tú ahí... vas a ser el gran protagonista. El gran protagonista... El debate está empezando ahora mismo. Sí. No, yo creo, a ver, yo creo que la figura de cualquier deportista se nutre de varios sitios. O sea, yo creo que hay jugadores que han sido enormes jugadores y tal, pero quizás por otras circunstancias, porque, en fin, han estado en equipos que no sé qué, o porque no eran simpáticos, no sonreían, no tenían carisma, tal y cual. Es decir, que ya no solo para componer la figura de un deportista, no solo interviene lo que haces, digamos, por decirlo de alguna forma, en la cancha, ¿no? O los puntos que metas y tal y cual. Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que la aparición... O sea, Petrovic fue muy especial. O sea, Petrovic fue un tío que con 19 años, yo recuerdo la primera vez, yo le vi la primera vez, tenía, joder, no sé, sí, 18 años. Yo creo que fue la primera vez en el europeo de Francia. Llegamos a entrenar y había entrenado la selección yugoslava antes. Y ya habían acabado y los veteranos estaban sentados y de repente veo a un tío allí con los pelos rizados y tal, jugando un 1 contra 1 con no sé quién y tal. Y de repente, joder, o sea, casi 2 metros, se la pasaba, tiraba, y digo, ¿quién es este tío? Porque no le conocíamos y tal. Y era Dražen. De hecho, en ese europeo, ¿no? Jugó muy poco. Efectivamente, jugó muy poco. Luego en el 84 fuimos capaces de ganar en la famosa semifinal, sí. Y luego ya a partir del 85 fue cuando empezó, pues bueno, todo aquello. Entonces, primero, era un extraordinario jugador en ataque. O sea, luego, era un tío que realmente era muy elegante jugando. O sea, lo que hacía tenía... O sea, enganchaba, ¿no? Era bonito verle, ¿no? Yo qué sé, dices tú, Dalipagic y tal, otros jugadores, pues eso, unos bombarderos de eso y tal, claro, es que este cogía el valor, la pasaba tal y cual. Más cosas a su favor. Claro, para todos aquellos que no eran del Madrid, claro, Petrovic se convirtió inmediatamente en un ídolo, porque es que nos daba por todos los lados durante 2 años, nos ganaba, nos metía 40 puntos, acabamos desquiciados, y claro, cuando tú no eres de un equipo, eso, qué mayor placer que ver a tus rivales desquiciados, ¿vale? Bien. Con respecto a la NBA,
yo creo que su carrera en AVE no es que esté sobredimensionada, pero es más de lo que podía haber sido. Sí. Siempre jugamos en la cabeza con lo que podía haber sido, porque realmente lo que fue como Pep, un fogonazo. Estamos hablando de una temporada prácticamente. Dos, Bueno, yo dos. diría. De 2 temporadas. Y luego en un baloncesto donde, a ver, o sea, decís que yo no defendía, o sea, yo era un perro de presa en comparación con Petrovic. O sea, Petrovic en defensa es que la veía pasar, o sea, es que no se movía un pelo. Con lo cual, me parece un tío que, gran jugador, ofensivo, y luego que tenía, pues eso, que era muy carismático. Era muy carismático. ¿Cómo? Y eso le hizo grande. Para Y ti el remate, y por utilizando supuesto... una frase tuya. Está sobredimensionado. No, quiero decir que tú, con 29 años, tú te mueres. Y claro, nosotros proyectamos al Petrovic que vemos, si no se hubiese muerto, es un Petrovic de 25 puntos por partido, All-Star, no sé qué, no sé cuántos. Cosa que no sabemos. Bueno, parecía que, pero no sabemos. Luego también hay que ver un declive después de eso, que hay que vivirlo, los deportistas, ese super pico, y Claro. luego ver cómo... O sea, no cómo sabemos lo que juegan pasa. el Entonces nos declive. ponemos siempre en la mejor situación, por decirlo de alguna forma. Pero realmente lo que hizo en la NBA, pues es como lo que hizo en el Madrid. O sea, en el Madrid, que algunos han salido que digan los mejores jugadores de la historia del Madrid. Joder, meter a Petrovic en los mejores jugadores de No la historia del ganamos ni la Madrid. Liga, ¿no? Que estuvo un año, no ganamos ni la Liga, efectivamente. Ganamos una recopa y tal. ¿Por qué no la ganamos, Iturrega? No, pero a ver. Porque te a habías ver. sido tú ese año, No, quizá. ¿qué cojones? Pero No, por- joder, ¿qué tiene pero que vale, ver? Yo no se sé. perdió en el quinto yo que era muy partido, joven ahí, sí. ¿por qué no ganamos esa liga si habíamos fichado a Petro y el equipo ya venía y era bueno, ¿no? ¿Por qué Bueno, no Bueno, ganamos? yo pues creo que eso sí, daría no para sería- otro debate porque el equipo llegó roto, porque Fernando había dos estaba facciones, lesionado, Martín. porque los 63 puntos en Caserta famosos sentaron Eso fueron como el antes. culo. Sí, pero aquello fraccionó el equipo. ¿Y tú en esos meses hablabas con algunos compañeros del Madrid y te hablaba, contaban sí. eso? No, pero yo le voy a contar una cosa. Que no has a contado los. nunca. No, pues yo sí, yo creo que sí, pero bueno, no sé si lo he contado. Llevaban 3 meses de temporada, ¿vale? Y me encuentro, yo voy con el Caja Bilbao y me encuentro al Madrid en el Hotel Calderón en Barcelona. Y entonces acaba de cenar y tal, y les digo a Fernando, a Antonio, a Checho y tal, que nos vamos a una habitación después de cenar. Y claro, Bueno. Lo vestiste. Le hicisteis Que dos no, trajes, no. 3 o 4. Que no. Creo que en la No presentación... sonó la palabra Petrovic No, no. en esa habitación. En la presentación de Portland llevaba uno de los trajes. que no, hicieron. joder. Vamos. Que no, idiota. O sea, no, al revés, lo que os voy a contar, mes ver. de diciembre, enero. Y les digo, bueno, ¿qué tal con este? Porque claro, acordaos toda la historia que venía y tal. Bueno, Como cuando te- ¿qué tal Como con...? cuando tu novia está con otra, ¿qué tal esta? ¿Qué tal esta? ¿Qué tal esta? Por no decir de la fea esa. Y entonces, de repente, me encuentro con Fernando Martín. O sea, en fin, ya sabemos ese cómo era carácter. Fernando Martín y tal. Pero dicen, nada, nosotros lo tenemos muy claro. Tenemos que llegar empatados a final de partido, le damos dársela. la bola a este y este nos gana los partidos. Y claro, yo que Fernando Martín, que era, en fin, capitán general de la... Que me dijese y que asumiese ese rol de decir, nosotros somos los mamporreros que aguantamos el partido y tal, y luego se lo damos a Petro. No se ha escrito eso sobre Fernando Martín No, en la no, historia. eso dice pero esto mucho. fue, a ver, esto fue en el mes de enero. Ah, vale. ¿Y tú Vale. qué le dijiste cuando te viste? No, yo me quedé Dije, sorprendido. déjate de Ni se maricón. os ocurra, no lo yo- permitáis. Fernando, Han cambiado. Yo le dije, pues venga, Eres un maricón, un vodka Fernando. con tónica para celebrarlo y tal. No, yo me quedé muy sorprendido. Y digo, pues oye, pues mira, me alegro, joder, que os llevéis bien y tal. Bueno, Bueno, el hijo de puta este. joder, que no, pero que... Me alegro, dice. A ver, y entonces, esto fue en enero, ¿vale? El Madrid había jugado, ganó la Copa, esa imagen es de la Copa No, de la esa es Coruña. Recopa. Esa es la. Ah, no, perdón, esa es la Recopa, es verdad. Sí. Ganaron la Copa al Barça, Sí. 5-0 da igual. Pero ¿qué ocurre? Que, en fin, empieza a parecer, la cosa se empieza a liar y llega el partido de Caserta, donde da San Petro les hace 63 puntos, pero acaban en el vestuario casi como si no hubiesen ganado. Y en el viaje de vuelta, Ramón Mendoza, que era el presidente, abrazaba a Petrovic en un lado y el resto del equipo al fondo del avión en otro. Y bueno, pues llegó la final y al Barça, que le habían ganado 5 partidos seguidos, pues al final acabó perdiendo 3-2. De todos modos, me gustaría que pudierais ir esa foto, no por desmentir a Juanma López de Iturriaga, Sí. pero no veo a Fernando Martín muy cabreado con Petrovic en esa imagen eso es de la Copa, que han hemos dicho. recogido Una la sonrisa Copa. para la foto, Está yo creo. Fernando está más... Pero eso es febrero, ¿no? Sorprendido. Sí, pero- yo creo. No, eso, no, eso hola. será marzo y tal. Bueno, ya, pero que más me... Joder, que va, Bueno, que va... bueno, o sea, digo,
no, no creo que fuera un funeral el vestuario. Bueno, ya he dicho lo que quería. Vamos, no se A nos ver. puede escapar este debate, No. que mucha gente va a estar pendiente de ello, sin que analicemos varias cosas. A ver. Vamos a la almendrilla, como dices tú. Que ahora con lo del tráfico en Madrid se hablaba mucho de la almendra central. Efectivamente, Vamos a la la almendra almendrilla. central. Primeros enfrentamientos contra la Cibona. Sí. Año 84. Pero este no es el debate, ¿eh? O sea, el debate no es que yo os cuente cosas. No, el debate es tu si opinión. Petrovic... Hombre, es que tú estabas allí. Vale, tú bien, yo estaba ahí, vale, tú tienes perfecto, una venga. información Venga, sí, privilegiada. vale, va, pregunta. Entonces, claro, él tenía 21 años. Sí. Tuvo 25 y seguramente y el núcleo duro Sí, del Real Madrid sí, de 25 sí, para arriba. Entonces este tío que os mete 40 un día, 40 otro, que os empieza a vacilar y tal. ¿Qué proceso se vive en el Real Madrid desde el punto de vista técnico con Lolo y tal, y luego desde el punto de vista de vestuario entre vosotros, cuando os vais dando cuenta que ni Alfonso del Corral le defiende, que te pones tú que tal, que las ayudas de Wayne Robinson tampoco, que ponen a Corbalán a defenderle, que Bueno, a ver, con ayer- el físico que tenía Corbalán? Varias cosas. Una, perdona la expresión, o sea, yo iba a la selección, aquellos años yo iba a la selección en verano y recuerdo a algún jugador del Barça, que no voy a decir su nombre, hablando del tema Petrovic y tal, y me dice, es que al final os desquicia. Bueno, El esa era la impresión que Sí, quedaba, ¿no? pero es que el partido que jugamos con la selección acabamos desquiciados también. Y Ya. que decía que le desquicia y tal. Y al año siguiente de perder nosotros la final desquiciados, la famosa del Zalgiris que a Sabonis le expulsan y tal. O sea, es decir, que este tío tenía una capacidad para desquiciar acojonante. Pero eso es Es una que era virtud, único. Es que hubo un momento en Europa, en el año, cuando estaba ya, o sea, desmadrado de 40 puntos por partido, 2 veces seguidas campeón de Europa, que era casi, o sea, era una especie de cruzada del resto de los equipos a ver quién acababa calzándole pero una no se le hostia a este tío. no se le podía Como se diga. No O se sea, le podía parar. ¿eh? En esos años no se le podía parar. Ofensivamente no le podías parar. O sea, era un tío que jugaba de base, que cogía la pelota porque decía, no, que no reciba. Pero si es que se la daban recién esto. Tenía un dominio de balón alucinante. Y luego, joder, medía casi 2 metros y la tiraba rápida. Era imparable. Era un jugador de estos como decir, no, Jordan le tenía tomada la medida a Utah Jazz. Joder, a Utah Jazz, a Golden, o sea, a todos. Es que este tío hizo 35 Oye, puntos era- de media 2 años en Europa. Dicho eso, Era es la un bomba. poco lo que yo quería, a donde quería desembocar, de que dices, bueno, no, seguramente, o a lo mejor es discutible que sea el mejor jugador nacido en Europa, pero sí estamos de acuerdo en que puede ser uno de los 5 mejores jugadores nacidos en Europa. O sea, por eso se ha alcanzado esa mitificación No, y también. la mitificación, esa parte... Porque tú mismo estás diciendo A ver, que en ataque, pero esa parte, en defensa era imparable. Esa parte de sacar de quicio a los rivales, o sea, esa parte también interviene en el mito. O sea, porque es que jugadores que han aparecido con 18 años y que meten 30 puntos por partido, bueno, ahora ya no en este baloncesto, pero en aquel pasaba. Ahora, un tío, o sea, que conseguía que al final estuvieses más pendiente de a ver si le dabas... O sea, porque es que era así, claro, y era un error nuestro. O sea, uno de los grandes éxitos de Petrovic es que cuando tú jugabas contra él, o sea, no es que querías pararle, no, querías matar. O sea, sí, era es que te salía el odio por las venas, o sea, era una cosa tremenda. Entonces, ya te estaba Ya te ganando. ha ganado, claro, pero, Ya te digo, estaba ganando. pero que esa es una virtud. Que vale, que sí, pues si yo lo digo como virtud, si yo no me estoy inventando con él. Claro. Yo lo sé, como comprenderéis, han pasado 30 años y ya lo tengo muy superado. Bueno. Y he tenido que analizar este fenómeno. Escucha. Es verdad, joder. Tendríamos que hablar con tu psicólogo a ver. No, es verdad. Si todavía sigues con conversaciones. Joder, lo que me faltaba. O sea, ¿tú crees En el en el diván. 2017 Bueno. que yo puedo tener algún tipo de Pero resquemor mira, o movida con este... Una con- declaración con- de no hace mucho ¿De de quién? un buen amigo vuestro, nuestro, de Ojalá Chechu digas lo de Virukov. Virukov. Chechu Virukov. Virukov dice sobre Petrovic. Vale. Era un gran tirador, no era una maravilla, un jugador muy limitado. Dile a O sea, vosotros Dile a Chechu. pensáis que Virukov ya ha olvidado a Petrovic. Yo creo que sí, que Chechu se ha olvidado. Totalmente. Creo que lo ha olvidado ya, porque sí es un jugador. No, y eso que... O sea, ofensivamente claro, era igual lo que dice Juanma ofensivamente tiene razón, en era, defensa. era una cosa que no se había visto en Europa, o sea, un tío de estas características. Es que era una cosa- creo que ya te lo pregunté una vez. ¿La llegada de él, el fichaje de Petrovic, es determinante para que tú te vayas? No.
No tiene nada que ver. Nada que ver. O sea, tú podrías haber convivido. Yo estaba dispuesto, yo ya sabía que venía Petrovic, y yo el día que me echa Lolo Sáenz le digo, yo me empeño y digo, no, que yo quiero seguir, y me dice, que no vas a jugar, que yo quiero seguir. No influyó nada, es más, o sea, el Madrid, después de que nos ganan en la final aquella de Atenas y tal y cual, y viendo que, que este tío podía dilapidar toda nuestra generación porque nos estaba ganando y tal, decidió ficharle. Pero... O sea, decidió ficharle y como no puedo con él, voy y le Oye, traigo. a ver si él pidió que tú no siguieras. Y tú nunca te lo has dicho. Eso ya no. Bueno, tú ya... ya ahí no llego. O sea, no, pero además, a ver, o sea, nosotros nos dimos hasta cansarnos las 2 primeras temporadas, pero una vez que el Madrid ficha, que lo Que hay que ficha decir que con lo fichan 2 años antes, 2 años claro, antes. lo ficha, Ahí a ya- partir de ahí ya sí. se acabó. Era un corderito Se ya. Pero acabó. tú ya Entonces, estabas regular de todas maneras ahí. Con ¿no? las transferencias de Ramón Mendoza regular, ya... era ¿a un qué te corderito. refieres? Que ya En- estaba ya... en la cuesta abajo ya, No. Bueno. No, 86 A mí a me 88. llama O sea, mucho- teniendo en cuenta que yo en mi última temporada hice 14,5 puntos por partido de media Sí, y me echaron hoy en al día final, estaría bien. Hoy en día estaría... A mí me llama mucho la atención que pudieras escribir aquella columna en su día, que no me imagino, pues, la del niñato, no me imagino, no, pero que te honras, está genial. No me imagino hoy en día un deportista en activo escribiendo No, algo mira. así. Es Hizo un imposible. Lolaso, ¿no? Total, pero siendo jugador de verdad. Espera, No. tenemos ahí... Ah, mira, espera. ¿Está en tu libro? No, es que en mi libro, ya que estamos aquí a calzón quitado, esto, bueno, para los que no veis, yo empecé cuando Antonio de Miguel no me llevó a la selección, cosa que también he superado ya, no me llevó a la selección y entonces yo me pongo a escribir en El País. Coincide que es el Mundial 86 y Yugoslavia juega un partido en Las Palmas y termina el partido medio expulsado, escupiendo a no sé qué, bueno, monta otro de sus números que eran habituales en aquella época. Entonces, yo que escribí una columna, escribo una columna que se titula El Niñato, ¿vale? Dedicada... Apasionante, de verdad. Dedicada a... No, pero es ahí... Y entonces, no, he traído este libro porque en hablo de ese... A ver si hablo de ese artículo que fue... Yo me pegué tal pasada... No, Que, yo a la ver. tengo aquí, si la quieres leer, ¿eh? No, pero es que aquí viene Pero viene ya en esa comentada. época todavía no se sabía que iba a jugar en el Madrid, ¿no? Fue después No, de no, verano, todavía ¿no? no, exactamente, Fue después de sí, verano sí, que sí, se anuncia su fichaje, sí. Espera, a Porque, ver. digamos... Mientras busca Venga, sí, ese sí, dato, dale. Juanma, voy a decir que el Real Madrid en aquellos años cometió sí. un error fundamental 143. porque, además, desgraciadamente ha sido actualidad hace pocos meses. El Real Madrid tenía que haber fichado, aunque solo fuera para los partidos contra la Cibona, aquí no salvo. Bueno, de todos modos te digo... Os lo digo en serio. Ahora, Os lo digo en serio. Pero que tú le viste ese cara a Dino Salvo, a Sí, Dino Salvo sí, a es verdad que Petrovic. Petrovic estaba recién llegado a la Cibona en un partido de pretemporada. No solo le secó, sino que le desquició Quino Salvo a Sí, Petrovic. ¿cómo sería Quino? Bueno, Quino era un repartidor. Quino Salvo dejaba a Epi en 4 y 6 Sí, puntos sí, día sí, día sí, también. sí, sí. Y el Cierto. salario de Quino Salvo no sería Quino para el era de Madrid. los grandes defensores del baloncesto que ha habido Sí, en el sí, baloncesto sí, no, español. sin duda, No, sin duda. hablando de errores, de errores, el Barcelona, antes de que lo fiche el Madrid, el Barcelona Lo pudo fichar. Lo pude fichar. Y es Aito García Renés, es mi amigo Aito, el que dice... Aprovechando que el Pisuerga pasa por aprovechando- Joder. Aito no considera importante que... Bueno, y ganó la Liga sin él. Bueno, ganó la Liga porque el Madrid llega a aquella, Bueno, por lo que fuera. aquella final con Fernando Martín, pues jugó cojo, o sea, lesionado. Fernando Román yo creo que también estaba, o sea, con medio equipo lesionado. O sea, bueno, sí es verdad que al final ganó. Pero, hostia, ¿Qué? es que, A ver, es que es muy... No, recréanos. estoy leyendo Es que el te artículo. Te está dando Sí, vergüenza, guau. ¿no? Leerlo. Dice, se podría, No, bueno, dice, no, primero... decías tú. Lo que decías, sí, sí. Dice. La primera, le meto ya un primer viaje inicial, pero calentito, dice, se podría pensar que personalmente le guardo rencor por el hecho de habernos causado un buen número de derrotas en las 2 últimas Copas de Europa. Nada más lejos de la Real. Pero espera, porque es que lo siguiente dice después, decir, nada más lejos de la realidad. Es más, un individuo de la clase de Petrovic solo puede inspirar un sentimiento, desprecio. Hostia, y este Me parece desprecio increíble. es compartido por casi todos los jugadores, tal y cual. Bueno, bueno, Increíble. Hoy en día es inimaginable, es imposible que pase Sí, eso. que un jugador en imposible. activo- Ni retirado.
Esa columna es imposible, Río Nadie hoy en día. Bueno, hablo de la protección orbital. No, pero esta estaba... No, y aquí en este libro cojo trozos y luego, bueno, explico y pido... Es una especie de catarsis a pedir perdón porque me Lo pasé... que tenía que haber hecho Virukov. 27 pueblos. Me pasé 27 pueblos con él y no estuve... Bueno, de hecho, en El País me llamaron, mandé el artículo y me llamaron diciendo... ¿No te pareció un poco fuerte? Y tal? Sí, sí, Y de te verdad dijeron, que vas a quieres estar 30 publicar. años. Y estaba, no, pero sí es verdad, yo lo reconozco, en aquella época, yo en el 96, vamos, me lo hubiese comido con patatas, o sea, estaba furioso contra él, es verdad. Y claro, un tío furioso coge, por Y lo le que da hacen muchos oportunidad. periodistas, claro, o sea, claro. que no... Si al final lo que tú criticabas lo hiciste. Oye, por cambiar de tema, esa temporada que hizo tan buena en la NBA, ¿por qué no fue al All-Star y Screams sí? Que era como el primer Bueno. europeo al final grande que terminó yendo. Porque en la NBA, en aquellos años, todavía pasa un poco, pero en aquellos años era un poco como un cuartel militar. O sea, se estimaba que los que llegaban a la NBA necesitaban Sí, 2 o no. 3 años, lo hicieran como lo hicieran, Y si para era poder, europeo, y será siendo si europeo europeo más más, todavía, claro. para poder estar Y Screen al nivel era de los más, mejores. más Screen, americano. ellos lo Llevaba, sí, consideraban más casi formado uno de allí, ellos, me sí. parece que había... Sí, había estado en universidad allí y Sí, tal, sí. o sea que... Petros, por ejemplo, yo recuerdo, y esto lo vi porque lo vi en directo, en Detroit, hubo un año con Portland que llegaron a la final, Detroit-Portland, que gana finalmente Detroit, pero en los 2 primeros partidos gana Detroit el primero y en el segundo Portland empata la serie gracias a una actuación y el tío está en un partido de final de NBA y no me acuerdo los puntos que metió, pero vamos, fue importante y tal, pero es que, pues como pasa a veces, era importante un día y luego al día siguiente no la... De hecho, a él le no la acusaban olvida, también ¿no? en Estados Unidos, ¿no, Anthony? Bueno, de ser individualista, Yo ¿no? creo- De que sí. él había tenido No, yo algunos creo que problemas. el entrenador era Adelman y tengo la sensación, por lo que luego hemos visto de Adelman, eso, que a él no le gustaba el primer Petrovic que él conoce. Primero, era peor físicamente que el de 2 años después, él mejoró mucho muscularmente Bueno, allí en la sí, NBA, sí, bueno, en los además de Nets, manera sí, sí, muy sí. rápida. Y luego, claro, en la NBA no entendían este juego de quedarse con el balón y el yo-yo y moverlo a un lado y otro y esperar y un bloqueo y otro. O sea que Portland, con la plantilla que tenía, no podía jugar para Petrovic. Pero en ese Y aspecto- Petrovic jugando como uno más no era Petrovic. no, claro. Con lo cual, yo creo que eso, cuestiones de velocidad y de defensa, hicieron que Adelman, al principio, siendo un rookie, pues no le diera bola. Pero fíjate cómo ha ido, por dónde ha ido el baloncesto de hace 20 años a esta parte, que ha ido precisamente al juego que hacía Petrovic. Sí, o sea, sí. ¿cuántas Lo que pasa veces, es que bueno, para eso hay que un identificar millón de a veces- él, a este jugador, como el go-to guy, es decir, Claro, el jugador claro. franquicia que es el que se las juega. Y claro, recién llegado a Portland, un equipo que estaba a nivel de jugar finales, no podía ser ese jugador. Mira, me han mandado una serie, Esteban, nuestro, en fin, el hombre que Ciro, nos ¿por qué a busca ti y a mí no nos mandan esas información. cosas? No, nos manda, no nos dice, hace falta. No nos hace pero falta. curiosidades, dice, Petrovic odiaba a las personas fumadoras y nunca soportó estar cerca de una. Igual, bueno, no Sí, digo nada. igual sí. Incluso Sí, sí. estuvo varios días sin hablar a su agente cuando éste aceptó un contrato publicitario con la marca Winston. Sí. Pues No, fíjate, pero- a mí me dijo alguien que viajaba con el Madrid cuando él juega en el Madrid, que él tenía un problema con el tema de la higiene. Petrovic. Sí, eso lo había oído. Sí, yo también lo había sí. oído eso. Sí. No lo he entendido. Que ¿Qué- no se qué- duchaba. Claro, sí, que- vamos a- no que no le gustara a la gente sin higiene, No, sino que no se duchaba. No, que al era- revés, que al era revés, guarro. al revés. El típico que no se ducha después de entrenar, ¿no? A mí también me había llegado eso, sí, es verdad. Bueno, durante su odisea en el servicio militar obligatorio de Yugoslavia, Drazen salía cada noche a practicar su lanzamiento exterior con el chaleco antibalas puesto. Bueno, esto sí que una cosa también que me dijeron cuando llegó al Madrid, que se quedaron muy flipados, era que entrenaban y al final siempre se quedaba y pero hacía miles de tiros más que el resto, ¿no? Tienes ahí la historia de los 112 puntos, esa. Pone aquí que en el 95 en un Cibona Olimpia anotó 112 puntos. El resto del equipo contabilizó Es que no 46. la gente habla de esa como si fuera una gesta. A mí no me gusta esa historia. Me parece como que meter 112 puntos contra un equipo de junior, digo, Ya, pero ¿este bueno. tío de qué va? Pocos meses ¿Qué después, necesidad tenía de hacer eso? Babic Ninguna. acabó con ese récord y logró 144. Ya, bueno, cuéntaselo a la NBA. Vosotros que defendéis tanto la NBA vive de récords. ¿De qué vas a aguantar la temporada Sí, pero- regular que es Vale, pero o en sea, un 82 partidos? Pero en un partido NBA, pero un partido, un equipo normal contra Junior.
presumir de meter cientos de puntos, no es de sus mejores gestas. Para mí eso no me gusta. Mira, siendo un chaval se levantaba a las 7 de la mañana para hacer 500 tiros antes de ir al colegio. Nunca se iba a casa sin haber encestado antes 100 triples. Un día falló 2 tiros claves jugando en Valladolid y el Madrid perdió. De vuelta a casa, pasada la medianoche, pidió las llaves del pabellón y estuvo tirando hasta las 3 de la madrugada. Bueno, a ver, También parece ser... tampoco me parece... O sea, esto... Tú hasta las 3 de la mañana también te quedabas tú y Turriaga, pero en otras cosas. Sí. Tirando. Tirando otras cosas. Parece ser que cuando llega al Real Madrid, él se sabía de memoria la historia del Real Madrid de baloncesto y del de fútbol. O sea, era un obsesivo de... No, después lo que era un de saber obsesivo de era cosas. del deporte, o sea, sí, era un sin obsesivo. O sea, eso de los 500 tiros, decían que lo hacía después ya como profesional, Sí, pues sí. no sé si 500, pero 300 tiros después de cada entrenamiento se los Era chupaba. O sea, un enfermo. Era bueno y tal, pero es que era un tirador, es que las enchufaba. Bueno, es que ahora me estoy recordando. Después Los sorreos. Estoy poniendo, recordando. el que se tiraba muchos tiros de puede entrenar también era Lamar Odom. Sí. Oye, ¿y qué decía Alfonso del Corral? En los tiempos Alfonso, muertos. pobre. Pero tú sabes lo que era en ese banquillo. O sea, el ver que primero salía yo, me metía a 20 rápido te sangraba. y de repente Salía ya otro. salía otro. Y claro, tú ya llega un momento en que decías que no me... Y claro, el pobre Alfonso, que era todo voluntad... Quitármelo de joder, delante. Alfonso, o sea, técnicamente... Todo voluntad. Bueno, Alfonso era todo voluntad. Joder, es verdad. O sea, o sea, su voluntad estaba por encima de su talento. Eso está claro. Vale, venga. Esa es mejor. Bueno, el caso es que al final salía Alfonso y claro, pero es que además, joder, en aquella época que les dabas al principio, tú no te pegabas a un tío en el medio campo, no, pues digamos, tú esperabas en defensa. Entonces, claro, venía Petrovic, yo me acuerdo, a Alfonsito y tal, que se subía los pantalones así en plan cachul y tal, y le esperaba así, y claro, venía Petrovic y decía, mira, pum, venga, ala, para abajo todos. Joder, o sea, era una cosa... Claro, era un marronazo. Vaya leñazo, me he dado con la... Mira, Petrovic te está vacilando hasta Oye. ahora. Te ha vuelto a romper la cintura, Petrovic. Me ha vuelto a romper la cintura. Bueno, ahora despide. Bueno, pues... ¿Qué conclusión hemos sacado entonces? ¿Era Dios entonces Que al era un final? genio. Para unos sí, para otros no. Era un genio. Para mí está en el no mejor creo. quinteto europeo de la Sí, historia, sin duda. Claro, es lo que yo decía. Para mí A están mí en el los... Puede Galis ser. me gustó mucho, pero No. yo le pongo por encima favor. y también Sí. por encima de otros serbios y Yo tendría la duda y en ese soviéticos, puesto. rusos que Lo que hayan. pasa es que él sí. podía jugar también de escolta ahí con Mirza de Liva. Mirza No, yo creo que... pero no, Mirza no. tenía una calidad. Bueno, sí, tenía una cosa. calidad, pero Mirza tenía otra cosa. Y no era... O sea, el instinto... No era instinto el asesino, instinto sí, sí, asesino eso que sí. tenía este tío, Sí. es verdad. Lo estás Pero lo digo viviendo. como halago. Sí. Lo digo como halago, o sea, es verdad. O sea, Mirza era un Sí. Pero cachopán. ¿os hablaba en español? Bueno, ¿Os al decía llegar... palabras en español o no? ¿O en inglés? O... No, bueno, Cuando os cuentan, hablaba, os decía cuentan algo. aquello, lo de que cantaba la Madrid cuando Sí. pasaba la final de la Copa Europa y tal, pero vamos, yo particularmente no le oíste nada. pero no No le dio era, tiempo. a ver, que Petrovic era suficientemente listo como no se enfrentaba, o sea, ahí tenía a su hermano que se ponía en Ya. medio, él estaba protegido. O sea, a la vez, nosotros el primer encabronamiento que tenemos con Petrovic es cuando acaba el primer partido de aquel año, que nosotros fuimos ahí pensando que íbamos a ganar fácil y nos encontramos con esta... y que nos ganaron y tal, y un ambiente terrible, y acaba el partido, estábamos muy enfadados, pero bueno, tal, y aparece Petrovic y tal, y con Fernando, yo estaba con Fernando Martín, y Petrovic le echó la mano. Y Fernando Martín, que estábamos súper mosqueados con él, porque había subido al público y tal, estas cosas que hacía, y dijimos, bueno, pues esto se acabó el partido y ya está. Y coge y le extiende la mano a Fernando Martín y le soltó un escupitajo en la cara y salió corriendo. O sea, ese fue el principio. Claro, joder, es que acabamos la mitad del Madrid aporreando la puerta del vestuario de la Cibona, porque es que nos queríamos allí, esto lo tenemos que arreglar en ese mismo momento. O sea, Y si no, en el país.
Y claro, luego vino a Madrid, nosotros, o sea, furiosos, nos metió 40, nos volvieron a ganar, o sea, así nos pegamos 2 años. Nosotros íbamos furiosos y volvíamos, pues eso, con 40 en el... Sí, Cifra, sí. tu frase favorita del artículo es: si para ser tan buen jugador hay que ser un indeseable, prefiero jugar como un mediocre. Ese es tuyo. Juanma López Iturriaga. A ver, joder, que eso está escrito hace 30 años, joder. Te define más a ti que a él como jugador. Hombre, pues sí, yo en comparación, si me comparo con este, yo evidentemente era un mediocre, Y él un indeseable. mediocre absoluto y tal. No, pero era un tío, es verdad que tuvo un magnetismo especial, porque si no, no pasan 30 años y la gente sigue, joder, teniendo un recuerdo de él. Bueno, ¿alguna cosa más que queráis decir? No. Yo me he quedado a gusto. Sí, ¿no? Con esta última frase la tenías ahí preparada, ¿no? ¿Sí, no? Nada, no. Nada. Bien. Ya has quedado. ¿Por qué estás tan...? Sí, no, hoy no te has querido acercar Es que no he mucho a mí, querido acercarme ¿no? mucho, que te he visto hoy. Bueno, para Así que vayáis sueltas un pensando, poco. os propongo, A ver. vamos a cambiar de tercio, ya ¿Sí? hemos hecho un poco de baloncesto viejuno. Sí. Los dos grandes, individualmente, los dos grandes personajes de la NBA esta temporada, Westbrook y Harden, que están batiendo récords y tal, vamos a enfrentarlos, a ver qué sale. ¿Me parece bien? ¿Lo veis bien? Me ¿Lo veis parece bien? Sí. La semana que viene. Pues eso será la semana que viene. Un aplauso. Adiós.